Muy buenos días, respetables hermanos en otras partes del mundo, los amigos también que nos escuchan sobre estos mensajes de la viva y permanente palabra de Dios. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Estamos estudiando las últimas lecciones que corresponden a la bella carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y por supuesto dirigida a los cristianos de toda época. El tema que estamos viendo es acerca de un secreto que nosotros necesitamos saber y lo estamos escudriñando a partir del verso 10 hasta el 14 del capítulo 4. Hemos visto ya varios aspectos y el tema central de estas lecciones es el que he aprendido a estar contento o a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hemos visto aspectos que nos hablan de una declaración o una situación satisfactoria. Luego hemos visto también sobre una aseveración sorprendente. Hemos visto lo que corresponde a la declaración y ahora vamos a ver otros aspectos que nos ayudan y vamos a continuar viendo acerca de el secreto que fortalece. Lo vamos a basar básicamente en los versos 12 y 13, donde dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiendo y hablando acerca del secreto, ya hemos visto parte de ello y ahora lo vamos a seguir haciendo. Para aprender el contentamiento debemos conocer el secreto del cual nos habla el apóstol Pablo. Él dijo: en todo y por todo he aprendido, he aprendido el secreto, así para estar saciado como para tener hambre. Esta, hermanos, es la forma como se lee en la nueva versión de la American Standard Bible, pero en la Reina Valera se lee: estoy enseñando, estoy enseñando. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la frase he aprendido el secreto, es traducción de una sola palabra del idioma griego, que se refiere a ser iniciado en los misterios. Ser iniciado en los misterios. Hay en otra versión que se lee: he sido iniciado completamente en la suerte de los humanos con todos sus altibajos. En la clase pasada vimos también esta situación de los aspectos de los altibajos que hay en el ser humano, lo positivo y lo negativo. Es decir, que los cultos paganos usaban esta palabra para referirse a sus ritos de iniciación. O sea, uno que empieza a practicar en cualquier agrupación religiosa, o sea, tienen ritos de iniciación. Entonces, no era, hermanos, que el apóstol Pablo hubiese pasado
por algún rito misterioso, no estoy hablando de eso, o por algún secreto, no era esa situación, o es decir, un secreto de iniciación. Antes, la totalidad de su vida cristiana había sido, por decirlo así, un proceso de iniciación por el cual él había aprendido un maravilloso secreto. Y vemos que ese secreto era que pasara lo que pasara, el Señor estaría a su lado. Ese es el secreto, hermano. Pasara lo que pasara, el Señor estaría a su lado. Vamos a tomar en cuenta una cita que tenemos en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 16 hasta el 18. Noten lo que dice acá. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese secreto, pues decía, era que pasara lo que pasara, el Señor estaría a su lado, le fortalecería y le ayudaría. Ese es el secreto del cual está hablando, hermano. El Señor nunca le iba a desamparar, pues, por el contrario, le iba a fortalecer, le iba a ayudar. Entonces, esa verdad se expresa en las que se han llamado las más famosas palabras del apóstol Pablo. Y vemos que el versículo más conocido del libro de Filipenses, podemos llamarlo que es el supremo y comprensivo mensaje de este capítulo. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuando decimos esto, hay que saberlo decir, o sea, hay que tener sentido. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no expresarlo en una forma sin sentido, en una forma fanática, en una forma que hablo como que sigo a Cristo, pero no sigo a Cristo. ¿Ve? Eso hay que entenderlo claramente. La palabra Cristo no se encuentra en los manuscritos más antiguos, pero quien quiera que haya insertado ese nombre en el texto entendió correctamente el propósito del apóstol Pablo, que se refería precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender bien estas declaraciones. Es difícil pues que una traducción a nuestro idioma exprese cuán cargado de poder, hermanos, es Filipenses capítulo 4, versículo 13. Hay que entender bien lo que allí se está expresando. Fíjense bien que la palabra puedo, una forma de describir el poder, la palabra puedo es una traducción de una forma verbal de la palabra que se usa para fuerte. El decir puedo es decir soy fuerte, es decir tengo fuerzas para toda situación. Tengo fuerzas para toda situación. En la segunda mitad del versículo dice fortalece, fortalece. Esta palabra es traducción de una palabra griega compuesta. Y la esencia de esa palabra
es una forma verbal de la palabra griega dunamis. ¿Y qué es dunamis? Es la palabra de la cual obtenemos dinamita. Yo creo que usted, cuando ya uso estas palabras que en el idioma español sí estamos familiarizados, usted puede entender que hablar de dinamita es hablar de poder. Entonces, esta lleva antepuesta la preposición en. O sea, otra manera de traducir esta parte del versículo es que infunde poder en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso infunde poder en mí. Entonces, hermanos, el pasaje aquí está en el tiempo presente que indica precisamente la acción continua. Siempre que hablamos del tiempo presente, hermanos, indica la acción continua. De modo pues que podría traducirse como sigue: yo puedo seguir haciendo todas las cosas por aquel que constantemente me fortalece. Yo puedo hacer todas las cosas por aquel que constantemente me fortalece. O puedo seguir haciendo todas las cosas por aquel que constantemente me fortalece. Entonces nosotros podemos ver que, como sea que se traduzca este versículo, está lleno de palpitante poder y seguridad. Es lo que nosotros podemos ver acá. Mire, yo le leo algunas traducciones. Dice: tengo la fortaleza para hacer frente a todas las condiciones por el poder que Cristo me da. Y es una realidad, no hay contradicción cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra traducción dice: Cristo me da la fortaleza para hacerle frente a cualquier cosa. Fíjense bien que lo estoy diciendo de varias maneras por las diferentes traducciones que hay, y no hay contradicción de la una con la otra. Estoy preparado para lo que sea por la fortaleza de aquel que vive en mí. Bien claro. Entonces, hermanos, yo no sé de ningún otro pasaje que aliente y fortalezca a los cristianos más que este, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se le ha llamado a este pasaje un rayo en un lugar oscuro. Un rayo en un lugar oscuro. O sea, cuando usted se encuentra en situaciones difíciles, en situaciones conflictivas, o aún en situaciones de gozo, usted fácilmente puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, un rayo en un lugar oscuro en un momento de lucha. Es lo que tenemos que entender. Algunas de las situaciones de la vida tienen remedio. Nosotros sabemos eso. Pero otras deben soportarse. Otras situaciones deben de soportarse. El poder de Cristo nos permite aprovechar al máximo toda situación con gozo, hermanos. Toda situación. Aprovecharlas al máximo y soportarlas con gozo. Cuando andamos con Cristo, Dios provee la fortaleza que nosotros necesitamos en ese momento. Esa es una realidad. Dios provee la fortaleza que nosotros necesitamos en ese lugar. Y hago esta aclaración, que nosotros los cristianos no debemos de aclamar a Cristo, yo estoy seguro que un cristiano que con deseo de crecer espiritualmente y que trata de hacer la voluntad de Dios, no aclama a Cristo solamente cuando se encuentra en situaciones conflictivas, en situaciones difíciles. El cristiano
que ha crecido y que está creciendo espiritualmente, aclama a Cristo en todo momento y en toda circunstancia, ya sea de tribulación o ya sea de gozo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Sin embargo, cuando andamos con Cristo, Dios provee pues la fortaleza que nosotros necesitamos. No obstante, hermanos, este versículo 13 requiere cierta explicación. Cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo, grábese la frase, todo lo puedo es muy fácil, no estaba diciendo que él podía saltar, por decirlo así, cercas o muros de 7 metros de altura. No vamos a usar esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para dar un salto de la acera donde estamos de 3 o 4 metros de altura o más. Eso no funciona así. O también que podía correr una distancia enorme en cuestión de una hora. Correr en una hora 40 kilómetros no se puede. Y no aplique allí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es tener una mente razonable, eso no es tener una actitud donde se está empleando la razón. O que usted diga, yo voy a dejar de respirar por 60 minutos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No entienda mal la palabra de nuestro Dios. Cuando se habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, en el contexto todo tiene aplicación específica a lo que se comenta en los versículos 11 y 12. Mire, vamos a leerlos para que usted comprenda mejor. Mire lo que dice en los versos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, hermanos, gracias a Jesús y el apóstol podía estar contento, ya sea que fueran situaciones malas o ya sea que fueran situaciones buenas. Esa es la realidad. No obstante, hermanos, podemos ampliar la aplicación en alguna medida. En el texto original, la palabra todo está al comienzo del versículo, lo cual hace que le da énfasis. Todo lo puedo. Es decir, no estaríamos malinterpretando las palabras del apóstol Pablo si las consideramos en esta luz. ¿Cuál luz? Todo lo que el Señor requiera de mí, todo lo que sea consecuente con su voluntad. ¿Ve? Lo que es consecuente con su voluntad, lo que va de acuerdo a su voluntad. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo deseo y la enseñanza que estamos recibiendo acá del apóstol Pablo es que lo usemos en el contexto espiritual, no en el contexto fantástico. No en ese sentido se está refiriendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, nosotros vemos claramente que no estaríamos mal interpretando las palabras del apóstol Pablo si las consideramos en esta luz.
todo lo que el Señor requiere de mí, todo lo que sea consecuente con su voluntad. En la versión de la Biblia viviente dice, puedo hacer todo lo que Dios me pide que haga. Todo lo que puedo hacer, puedo hacer todo lo que Dios me pide que haga. Dentro del contexto espiritual. Entonces, a veces la gente, hermanos, trata de justificarse diciendo, pero yo no puedo hacer lo que el Señor espera de mí, usando mal la declaración del Filipenses capítulo 4, versículo 13, cuando está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la gente dice, yo no puedo hacer lo que el Señor espera de mí. Filipenses 4, 13, hermanos, da la seguridad de que si el Señor le pide hacer algo, oígase bien, si el Señor le pide hacer algo, usted puede hacerlo. El Señor le pide a usted que ore, usted lo puede hacer. El Señor le pide a usted que sea bondadoso, usted lo puede hacer. El Señor le pide a usted que se congregue cada primer día de la semana, usted lo puede hacer. El Señor le dice a usted que evangelice, que predique su palabra, usted lo puede hacer. ¿Ve cómo es que estamos dentro del marco de lo que nosotros podemos hacer? No dentro del marco de lo fantástico, no dentro del marco de lo inalcanzable. Entonces, hermanos, Filipenses 4:13 da esa seguridad de que si el Señor le pide hacer algo, usted puede hacerlo. Él le ayudará a hacerlo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y cuando usted entiende que Él le ayudará a hacerlo, deje de justificarse. Deje de justificarse. Es decir, deje de poner pretextos, deje de poner evasivas que no lo puede hacer. Dios me ha dado la facultad a mí de expresar su palabra, entonces lo tengo que hacer. No tengo que evadir el no hacerlo. Tengo que dar mis talentos en base a lo que Él a mí me permite. Voy a parar acá esta clase, voy a seguir en el lado del sermón, en el tiempo del sermón, para completar esta enseñanza tan hermosa que estamos viendo aquí en Filipenses.